Bienvenido a una reflexión sobre Colombia, especialmente sobre la respuesta o comentario muy generalizado que en las décadas pasadas escuchábamos cuando un presidente ofrecía unos diálogos de paz a los grupos armados, las guerrillas, o cuando también sucedió que los presidentes estaban ofreciéndole unas medidas de justicia de si se entregaban los narcotraficantes, no los extraditaban. Es decir, en Colombia hemos tenido negociaciones con grupos armados muchas veces. Todos los que hoy estamos vivos en Colombia hemos escuchado toda nuestra vida ese tipo de negociaciones. Cuando en medio de una negociación las guerrillas rompían, por ejemplo, el cese al fuego y hacían algunos atentados, como sucedió esta semana pasada en Cali, entonces la prensa, que es la que crea la opinión pública antes de que tuviéramos las redes sociales y los medios alternativos como compensación a esos medios tradicionales, decían entonces que había que rodear al gobierno, es decir, apoyar al gobierno porque estaba siendo traicionado por unos malagradecidos grupos armados. Cuando los narcotraficantes se dedicaron al terrorismo con sus carros bomba y sus crímenes y secuestros, la prensa decía que había que rodear a los gobiernos porque esos eran grupos criminales y no sabían, no estaban a la altura, no tenían los gestos de paz, no tenían los gestos mínimos de caballerosidad para negociar la paz o lo que se estaba negociando, la justicia que estaban negociando, para negociarla con unos gestos, decían, de paz. Es decir, no secuestrar, no matar, no realizar actos terroristas. Eso era la respuesta usual de los medios que creaban, eran los únicos que creaban la opinión pública. La prensa hablada, radio, televisión y los periódicos escritos, que eran muy pocos. Pero todos representaban a esa clase dirigente que hemos mencionado tanto en estas reflexiones, que viene desde el siglo XIX, metamorfoseándose solo en cuanto al estilo de quienes gobiernan, pero que un hilo los une a todos, sus intereses particulares y la violencia. ¿Cuál fue la respuesta a los ataques que han sucedido muchas veces? Pero como ahora el año entrante hay elecciones, entonces ya esos medios de comunicación y esos analistas, que incluso algunos han madurado hasta el punto de convertirse como en bufones para burlarse del presidente, del presidente Petro. Ya no dicen rodear al gobierno, ya no dicen que los movimientos armados son desagradecidos o no están a la altura. Ahora dicen que la estrategia de la paz es fallida.
La estrategia de la paz es fallida. Solo le pido que recuerde esta fecha, 1830. En 5 años van a ser 200 años de violencia continua en Colombia. Luego, a alguien ha beneficiado siempre la violencia. Y no podemos creer que aquí la violencia se reproduzca sola, como por arte de magia o por alguna cuestión astrológica o geográfica. Aquí tiene que haber personas concretas, con nombre, con intereses, con recursos, con estrategias que funcionan para que la violencia sea continua. Entonces ahora les parece que la estrategia de la paz, que el presidente Petro le llamó paz total porque él conoce, ha estado en ambos lados del conflicto, no funciona. ¿Habrá visto usted, habrá escuchado algo más descabellado, más frívolo, de personas que entiendo por las maneras como los presentan en la prensa, estudiosos, han ocupado cargos importantes en el pasado, lo cual los conecta con la clase dirigente del pasado, lo cual está bien. Tienen gran agradecimiento por haber sido beneficiarios de la Colombia de antes de Gustavo Petro. Pero por lo menos deberían seleccionar frases con mayor sustancia. No perderían nada si en ese fastidio y ese odio y ese deseo de que al presidente Petro cada vez le vaya más mal, por un lado destacando lo malo que sucede, pero por otro lado ocultando y negándose a ver lo que ha hecho con los pobres de Colombia en el campo, las escuelas, etc., les haría bien pensar un poquito, no para disminuir su odio o para seguir ocultando, no, pensar, meditar, incluso conversar entre ellos, para no salir con semejante frase tan ridícula. La estrategia de paz ha fallado. En un país donde solo la estrategia y la táctica continua que se modifica de la violencia es la única exitosa. Esto me lleva entonces a pensar, que es lo que sugiero a los opositores a la realidad de entender la historia de Colombia y que se oponen a la transformación que Colombia necesitaba y que estamos observando. Me lleva a pensar, digo, ¿quién se beneficia de los atentados que seguramente comenzaron la semana pasada en Cali y continuarán y serán un factor importante a la hora de decidir por quién votar el año entrante? ¿A quién beneficia? Quien se beneficie de esos actos terroristas, de esa supuesta falla en la estrategia de paz, serán, hay que concluir, por ahora, serán quienes la instiguen. Es indiscutible, porque si no hubiera esa violencia que ya se sabe que en el pasado funcionó cuando el proceso de paz de Pastrana y que no sirvió para acabar ningún grupo guerrillero, no sirvió para acabar el narcotráfico, no sirvió para apagar ni reducir nada de la violencia
que ha habido en Colombia. Se metamorfosea, como le digo. Estemos atentos, escuchando a quienes no piensan tanto para hablar y tratar de descifrar quiénes se están beneficiando y quiénes están instigando la violencia de estos días, de los pasados meses y la que vendrá. Hasta la próxima.